Ok, pues bueno, bienvenidos a esta clase número 8 sobre nuestro curso de Python desde cero, donde me di cuenta que la última vez no terminé perfectamente lo que tenía que haber terminado, que digamos era el cierre de este curso básico con las últimas opciones, no necesariamente avanzadas, pero las últimas opciones de gráficas que se podrían requerir de Matplotlib, que es lo último que estuvimos viendo. Entonces por eso es que estoy haciendo esta grabación. Justamente pues el día de hoy no es una clase en vivo, así que está grabado, así que a lo mejor habrá edición y podemos poner efectos y que me brillen los ojos ahorita. Y pues eso podría ser una forma de hacerlo, porque sí quiero seguir y vamos a tener también, dicho sea de paso, cursos no necesariamente avanzados, pero sí de cosas muy específicas. El que sigue en puerta es aprender a utilizar uno de los módulos más importantes que de los que estaremos utilizando, que es PyDicom, donde con PyDicom vamos a poder trabajar con imágenes DICOM. Vamos a ver qué es eso y por qué las vamos a utilizar para nosotros como, bueno, en estos lares de trabajo. Ok, pues bueno, para recordar un poquito, ya estábamos viendo que podríamos trabajar con NumPy y con Matplotlib. Habíamos visto que podíamos trabajar con las figuras y nos faltó ver un tipo de gráfica muy importante que es muy útil en la ciencia, que era justamente error bar, ¿no? Ya habíamos visto que nosotros podíamos tener, por ejemplo, una X, Linspace. Acuérdense que nuestro amigo Linspace siempre está ahí para nosotros, donde teníamos, por ejemplo, 100 puntos, queremos, y podíamos trabajar con una Y, que podría ser, por ejemplo, sync de X, ¿no? Entonces, con plot habíamos visto que podíamos darle toda la forma, el level, ya habíamos visto, esto es una gráfica, entonces data. Y parte de lo que vimos en la última clase, que yo la verdad ya no me acordaba bien, así que tuve que verla un poquito, era que podíamos poner legends para aparecer esto y obviamente nuestro show, ¿no? Porque queremos que nos muestre la figura. Entonces nosotros ya habíamos visto que podíamos hacer gráficas simples de esta manera, donde ya habíamos visto todas las opciones, que podíamos cambiar color, los marcadores, que si queríamos que tuviera puntitos o no, todo ese tipo de cosas ya lo habíamos visto, como por ejemplo marker, que queríamos que fuera por ejemplo una estrellita, un asterisco, el line style, que queríamos por ejemplo que fuera known cuando no queríamos líneas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una forma en la cual nosotros podemos aprovechar las bondades de este método o este módulo para graficación. Ok, entonces una de las cosas que a veces necesitamos en cómputo científico es cuando nosotros tenemos datos experimentales, como por ejemplo estos, en los cuales nosotros tenemos algo muy importante para nosotros los físicos, que es incertidumbre. La incertidumbre la estamos definiendo, o la vamos a poder definir, como una medida de la calidad de qué tan buena es la medición que estamos haciendo. Y usualmente en las gráficas se debe de representar a través de unas barritas que usualmente se llaman barritas de error, aunque ya hablando de eso simplemente es nombre, porque error e incertidumbre son cosas diferentes. Pero bueno, sin embargo nosotros podríamos querer hacer algo con esa incertidumbre, y es justamente lo que nos permite error bar. Entonces, si nos acordamos cómo podemos trabajar, por ejemplo, podemos trabajar con bloc de notas, con el cual nosotros podemos tomar desde cualquier procesador de tablas, Excel o ahorita que yo estoy utilizando Qtplot, y podemos copiar la información que nos interesa en columnas X, Y y la incertidumbre de Y, ¿no? Entonces podemos guardar esto, lo vamos a guardar en datos error, le pueden poner el nombre que quieran, básicamente, ahí está guardado. Y entonces, pues bueno, lo que a nosotros nos va a interesar ahora es ver este tipo de gráfica, ¿no? Ya no va a ser plot, sino vamos a utilizar un plot especial que es error bar. Ajá, que error bar básicamente es lo que nos va a permitir graficar datos que tengan incertidumbre tanto en X como en Y, lo cual es muy útil o es muy necesitado en las aplicaciones científicas, ¿no?
Entonces, primero que nada vamos a importar los datos que acabamos de guardar. Si nos acordamos que tenemos un load.txt, donde aquí le vamos a dar el nombre del archivo, que es datosr.txt. Todo esto debe ser el nombre. Como no le dimos nada, todas las opciones de más bien las opciones estarían de más. Y esto lo vamos a guardar en un pointer llamado data. Y luego vamos a empezar a separar lo que queremos, ¿no? X, por la estructura que nosotros le dimos, pues va a ser la primera columna de data. Después Y, por la estructura que tiene, es la segunda columna de data. Y así en sucesivo, ¿no? Tal vez aquí le meta efectos de... Y la incertidumbre de Y, la vamos a llamar de Y, va a ser la tercera columna de data. Entonces ya tenemos. Ahora, para generar uno de estos plots que te utiliza barras de error, vamos a utilizar error bar en vez de plot. Y aquí es muy importante decirle qué va a ser cada cosa. ¿Se acuerdan que con plot los argumentos posicionales nos permitían decirle cuándo uno era X, cuál otro era Y? También a veces acepta así error bar, pero aquí es mucho mejor siempre ser muy específicos. Decimos que queremos que sea X, y X en este caso va a ser X, pues porque así lo llamé yo. Y va a ser Y. Y luego tenemos YR, que es el error de Y, incertidumbre siendo más correctos. Y en este caso se llama D de Y. Entonces, de esta manera nosotros ya tendríamos un plot que nos serviría para mostrar esta información. Entonces, como siempre, utilizamos nuestro show y le decimos que corra esto. Y nos va a arrojar esta figura en la cual pues no es especialmente linda o algo así, porque está utilizando la información por default. Pero si nos damos cuenta, conecta justamente nuestros puntos por líneas, no tiene markers, pero hay unas rayas justamente verticales para cada uno de los puntos que nos habla sobre ese intervalo de incertidumbre que le estamos dando como entrada a todos nuestros datos. Obviamente todo esto va a funcionar, lo mismo que ya habíamos visto con plot, va a funcionar con error bar, de manera que nosotros podemos decirle marker, podemos decirle qué tipo de marker queremos que tenga. Básicamente le podemos decir el line style, que le podemos decir que es known. No queremos que nos ponga una línea. Podemos decirle el color. Por ejemplo, yo quiero que sea rojo. Y a ver, ahí estamos. Vamos a ver cómo se va viendo. Ahí está, esto ya es una gráfica un poquito más cercana a lo que podrían haber visto en algún artículo o algo así. Y hay una opción más que es una de las cuestiones, o sea, ya con esta información es suficiente, pero el cap size es algo que gráficamente es bonito. Por ejemplo, 2 le podemos decir. ¿Qué es el cap? Básicamente, vamos a cerrar esta figura para que se cree la nueva. Es esta rayita, el tope de la línea, que a veces se crea una pequeña línea horizontal para decir de dónde a dónde está el intervalo de la incertidumbre, ¿no? Entonces, cap size, creo que 3 es bastante bueno. Y todo lo demás que ya sabíamos, como por ejemplo label, datos con incertidumbre. Label es datos con incertidumbre. Funciona. Obviamente sí funciona label, pero no le he puesto legend, ¿verdad? Ahí está. Y entonces ahí está nuestros datos con incertidumbre. Ok, entonces este es uno el error bar es una gráfica que podría ser muy útil. Obviamente también existe la posibilidad de que poner YR,
que básicamente es la incertidumbre en X. Obviamente vamos a crear uno, por ejemplo, de X, y vamos a suponer que dx es un constante, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos a decirle que son unos. La verdad no me acuerdo cuáles son las dimensiones, pero vamos a decirle que sea de ones de x.size. O shape, mejor shape. Listo. Entonces aquí podemos poner en algún lado ser igual a dx, ¿no? Ahí está. Donde le dije que eran constantes los errores de X o la incertidumbre de X, y también lo marcó como una barra, en este caso horizontal, con caps verticales, ¿no? Entonces aquí, si nos damos cuenta, a lo mejor vamos a multiplicarlo por 0.8 para que se hagan un poquito más pequeñas y se alcanzan a diferenciar, porque la separación de cada uno de estos, como es uno, pues no se alcanzan a ver. Pues ahí está, ¿no? Entonces esto podría ser muy útil para cuando se quieren presentar datos. Ahora, lo que sigue justamente es un poquito de formato, ¿no? Muchas veces lo que nosotros vamos a querer es chulear más a estas gráficas para que sean muy útiles para nuestros propósitos. Y entonces, por ejemplo, existen otras opciones como el marker color, MCE, creo que es MCE. Ajá. Y por ejemplo decirle que es blue. Nope. MAC. Es al revés. Ahí está. Entonces es el color del borde. Marker fill color, creo que es. Vamos a decirle blue. Porque MS es Market Edge Color. Ahí está. Entonces podemos hacerlo muy, muy lindo. Entonces ya tenemos las opciones para hacerlos lindos, que es parte de lo que vimos la clase pasada. Pero a veces nos va a gustar también darle formato a toda la figura, ¿no? Y aquí está la gestión de los ejes y el título. Voy a mover el show más allá de esto. Y muchas veces vamos a querer manipular, primero que nada, títulos. Ajá. Si nos damos cuenta, la gráfica, pues básicamente... ay, es que el show no se estaba corriendo. La gráfica está en un sentido pelona, ¿no? Tenemos sí datos, tenemos marcas de cuánto vale X, cuánto vale Y, pero no nos da información, ¿no? Y muchas veces ya para utilizar estas gráficas en reportes, en la tesis, en lo que sea, necesitamos que haya más información, como por ejemplo los nombres de los ejes o qué significa cada eje. Y para eso tenemos Y o Y label y X label. Ajá, donde básicamente vamos a poderle poner una etiqueta a los ejes tanto X o Y, ¿no? Muy obvio. Y label. Y vamos a decirle o nos pide un string cuál va a ser la etiqueta, ¿no? Y la etiqueta aquí podría ser, bueno, en este caso los datos que yo estoy graficando, aquí es carga colectada. Y está en nanocoulombs, por ejemplo. Ya tengo aquí. Entonces vamos a correrlo. Y nos damos cuenta que aquí acaba de formatear. Y en el eje le acaba de poner lo que yo escribí. Carga colectada, nanocoulombs. Y obviamente puedo hacer lo mismo, pero para X. Donde en X es número de irradiación. Entonces, de esta manera tan sencilla, cierro, yo acabo de formatear los dos ejes, de manera que ya no solamente me da los valores numéricos ahí en esos ticks, sino que me dice
qué es cada uno de ellos. Esto, tanto Y-Label y X-Label tienen una opción que es Lock. Ajá. Que es opcional, obviamente. Por default lo va a poner siempre en el centro, pero a lo mejor yo no quiero que sea en el centro, sino que yo quiero que sea top o bottom. Por ejemplo, Lock. Y le puedo decir, por ejemplo, que sea top. Salud. Por ahí estornudado. Entonces, ahí está. Y entonces ahora carga colectada, en vez de estar al centro de la gráfica, se movió hacia arriba. Obviamente si lo pongo bottom, va a ir hacia abajo. Center aquí. Y también tenemos left y right para el eje X. Aquí está. Entonces son cuestiones de formatito. Otro formato importante que podría ser útil es title, que justamente es el título de la gráfica, ¿no? Irradiaciones, cámara de ionización a 19. Yo sé que son estos datos y obviamente dándoles esta información me pone un título a la gráfica. Entonces la gráfica ya empieza a tomar un formato, tal vez no es el más bello del universo, pero al menos ya tiene toda la información que se requiere para entender la figura. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? ¿O qué otras cosas nos podrían interesar? Pues bueno, otra de las cosas que es muy útil o muy usual es ver cuál es el formato de los ejes. El formato de los ejes en función de su escala. Ajá, si es una escala lineal, si es logarítmica, semilogarítmica o de otras formas, ¿no? Y entonces eso lo vamos a tener con scale, tanto de X and Y. Entonces, Xscale. Y aquí lo que nos va a permitir, o bueno, nos va a pedir es un string, donde va a ser algunas opciones. Linear, obviamente por default siempre los ejes van a ser lineales, pero por ejemplo a veces vamos a querer algunos que sean, por ejemplo, logarítmicos, ¿no? Entonces le damos un string logarítmico y listo. Digo, tal vez en esta gráfica no se ve muy bien, pero hay ciertas gráficas que muchas veces para apreciar las diferencias o por cómo están construidas, los ejes semilogarítmicos, como en este caso, funcionan bastante bien. Es obvio que ahorita esto solamente está afectando a X porque yo le dije que es la escala de X. Pero esto mismo lo puedo hacer para Y. De manera, debo aprender a cerrar siempre. De manera que entonces podemos trabajar tanto con el eje X como el eje Y de manera logarítmica. Simétrica logarítmica es algo en lo cual la transformación no va a ir decayendo, sino que lo va a hacer simétrica respecto a los negativos. Y una escala logística solamente sirve para datos entre 0 y 1. Ajá. Entonces, esa es unas opciones. Por último, otra de las cosas que son muy útiles tiene que ver con los límites de la gráfica. Resulta que cuando yo muestro esta gráfica, vamos a regresar a los ejes lineales. Obviamente, ahorita Python escogió cuál es el intervalo entre el cual se muestra X y el intervalo en el cual se muestra Y. Pero puede ser que yo necesito o yo tengo esta serie de datos, pero no quiero mostrar todo o quiero hacer énfasis en alguna parte, ¿no? A lo mejor a mí me interesan los primeros 10 datos. Y pues bueno, obviamente una opción es eliminar los siguientes. Y otra opción también tiene que ver con los límites de X, por ejemplo. Los límites de X me van a permitir ver cuál es el límite inferior y superior que va a mostrar. Por ejemplo, yo quiero que me muestre solamente del 1 al 10. Entonces, cuando uno grafica, la gráfica simplemente va del 1 al 10. Obviamente en este caso, como hay información después, pues no va a ser nunca perfecto, siempre va a estar recortando algunos. Pero esto podría ser. Y muchas veces para mostrar alguna perspectiva, también en Y, nos interesaría saber cuáles son los límites de Y.
bits de Y. Por ejemplo, le decimos que va de 800 a 1000. Creo que a 1000. Entonces ahí lo aplastó. A lo mejor a 850. Lo que estamos haciendo es forzar a saber cuál es la ventana en la cual yo estoy mostrando mis datos. Se dan cuenta que todavía está muy aplastada. 810 a 830. Y listo. A lo mejor porque este sea un intervalo de interés o algo así. Con eso se puede modificar. Entonces con esto ya hemos visto todo lo que tiene que ver con formatear nuestra gráfica muy bien. Ahora, ya casi para terminar, lo que sigue es pasar. Vamos a borrar todo esto. Bueno, no vamos a dejarlo comentado. Para que no lo perdamos. Que es pasar a gráficas de datos en 2 dimensiones. Muchas veces los datos que vamos a recibir, obviamente tenemos un X, tenemos un Y, pues los podemos mostrar en una gráfica de 2 dimensiones, pero así lo que vamos a tener son matrices. Y las matrices van a tener la información. ¿Y por qué las matrices muchas veces van a ser importantes? Pues porque dichas matrices a veces tienen información intrínseca o a veces pueden ser o es una representación de algo más, como por ejemplo una imagen. Una imagen es una matriz de números, básicamente. Entonces, mostrar imágenes en Python es posible a través de graficar dichas matrices en representaciones 2D. Entonces, para esto podemos utilizar ImShow, que es otra de las gráficas que nos permite hacer. Entonces, vamos a crear una matriz. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy bobo. Random rand. De 30 por 30. Ahí está una matriz. Y entonces le vamos a decir que ImShow de mi matriz. Entonces, show. Ahí está. Y entonces me va a dar este tipo de representación gráfica donde justamente va a mostrar un plano donde las posiciones X y Y de esta gráfica, que están dadas por estos ejes, provienen de las posiciones dentro de la matriz de cada uno de los elementos, ¿no? Esta no es una gráfica X y Y per se, o sea, donde yo le digo cuál es X y Y, sino que tomó mi matriz y tomó como X y Y la posición de cada valor. Y después a eso le asignó, por así decirlo, un píxel. Y ese píxel tiene una representación gráfica aquí de cada uno de estos valores, ¿no? Como sabemos, random nos da valores random entre 0 y 1. Entonces cada uno de estos cuadritos, cuando yo me muevo aquí, el visor de gráficas me dice cuál es su valor. Y se ve mostrado con un cierto color. Las opciones de ImShow justamente van a ser muy importantes. Una de las más importantes, el CMap, que es el Color Map. Que básicamente aquí en esta gráfica acabamos de ver que tenemos unos colorcitos por default, pero resulta que Matplotlib tiene muchos posibles colorcitos o esquemas de color para representar nuestro eje. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues le estamos entregando una matriz. Esa matriz son números. Esos números van en un intervalo entre, en este caso entre 0 y 1, porque es lo que nosotros le pedimos, pero puede ser entre cualquiera. Y lo que va a hacer Color Map es justamente aplicar una escala de color al intervalo dinámico de todo lo que nosotros le estemos entregando. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Entonces, estos intervalos dinámicos, desde el menor hasta el mayor, van a permitir colorear nuestra matriz siguiendo estos patrones que aquí estamos mostrando en pantalla. Entonces, si yo, el por default que nos está dando, creo que es Viridis, que porque es el único que vi que nunca cambiaba. Entonces, pero por ejemplo, yo quiero mostrarlo en tonos de gris. Entonces, vamos a cerrarlo y le podemos decir que queremos que esto sea Grace. Entonces, ahí está. Y listo, nos los ha cambiado a unos tonos de gris. Ya tenemos esto. Cualquiera de estos color maps va a funcionar
Y hay algunos que son útiles en ciertas situaciones o en otras. Va a depender de para qué los usemos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una matriz un poquito más. Empty. De 30 por 30. Digamos el de 30 por 30. Y vamos a crear una función. Shape. 0. Por J. Range. De shape 1. Obviamente no estoy diciendo de qué. Pues de la matriz, obviamente. Y vamos a crear una función que haga algo, ¿no? Por ejemplo, una que probé hace rato era decirle que cada elemento de la matriz I, J sea igual al seno de I entre 3, por ejemplo, por el coseno de J entre 3. Para que haga una cosita bastante linda, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahí está. Nos está dando estos valles y crestas. En esta representación. Obviamente, qué tan fina es la representación es por la cantidad de píxeles que tenemos. Solo tenemos 30 píxeles, ¿no? Obviamente, si yo, por ejemplo, le subo a 300 píxeles, pero obviamente tengo que compensar con eso, entre 30, vamos a tener una representación mucho más suave de lo que estamos mostrando, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, hay algunos muy útiles, por ejemplo, en este tipo de cosas, como son estos de los divergentes, donde el blanco básicamente va a estar a la mitad de nuestro intervalo, y por cómo lo definimos, en nuestro caso, el 0 va a estar alineado con el blanco, y por ejemplo podemos poner Seismic. Y listo. Aquí ya gráficamente nos está mostrando que los valores azules son negativos, los valores rojos son positivos. Y obviamente mientras más intenso sea el rojo o mientras más profundo sea el azul, el valor va a ser menor. Entonces llega a funcionar para este tipo de cosas. ¿Qué más? Una de las cosas que también, una de las opciones es Origin. Que puede ser upper o lower. Y Origin básicamente lo que nos permite es ver dónde vamos a poner el 0,0. Usualmente en estas representaciones gráficas de matrices, si se dan cuenta, el eje que podríamos llamar el eje Y va de 0 aumentando, pero en la dirección inferior, ¿no? Que no es la representación usual de una gráfica normalmente. Aún así, esta es una de las representaciones más estándar que no deberíamos de meternos mucha con ella. Y en vez de pensar en X y Y, a mí me gusta pensar en A y B, donde la primera dimensión va en esta dirección y se llama A, y la segunda dimensión va en esta dirección y se llama B simplemente, ¿no? Pero podemos cambiar esto a través de poner Origin, justamente Origin, donde queremos que sea, y por ejemplo decirle Lower. Queremos que este origen ahora esté abajo. Y listo. Básicamente el 0, 0 ahora aquí está. O sea, hicimos una inversión en este eje Y o en este eje A. Pasamos de A a Y. Y aquí sí ya tenemos una representación Y y X, ¿no? Pero bueno. Y por último, una de las cosas que nos interesa muchas veces va a ser el Vmax y Vmin, que son los valores mínimos y máximos que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo quiero que mi valor mínimo sea 0, lo que va a hacer justamente es que cualquier valor que sea menor que 0, o sea, el color map se va a ajustar a que el valor
mínimo de color sea 0. Entonces cualquier valor por abajo también ya va a ser 0, ¿no? Obviamente aquí la información de la matriz se sigue preservando. O sea, estos cuadros que tenemos azul, el azul más profundo, siguen teniendo valores negativos, menores que 0, pero todos se ven iguales. Y esto puede ser útil en algunos casos, ¿no? Vmax hace justamente lo contrario, donde ciertos valores, pero ahora superiores de un cierto umbral, nos va a mandar todos directamente a un valor. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer aquí una pausa y después sigo con más. Ok, entonces con la magia de la edición ya volvimos. Nos habíamos quedado aquí, que estábamos viendo lo de los color map, que eran todos estos que nos servían para muchas cosas, y vimos Vmin y Vmax. Otra de las cosas que no habíamos visto era cómo mostrar este color map en una barrita. Usualmente es lo que se muestra. Entonces para eso podemos utilizar color bar. Y color bar justamente es así como Legends. Dicho sea de paso, todo lo que ya habíamos visto para el formato de las gráficas en plot y de error bar también funcionan aquí. O sea, también le puedo poner title, le puedo poner xlabel, todo eso. Pero bueno, ahorita ya no lo estamos mostrando. Pero con color bar vamos a poder justamente mostrar la barra de color del color map que estamos utilizando. Y si se dan cuenta, aquí el color map está tomando Vmin y Vmax como los parámetros. Entonces esto va desde 0 hasta 0.5. Y es lo que me está mostrando en los datos, ¿no? A pesar de que los datos superen esta escala. Y es esto muy importante. En color bar tiene varias opciones, pero una de las que podrían ser importantes o útiles es orientation, que podemos decirle, obviamente es vertical por default, pero horizontal también podría ser, donde ponemos el color map acá abajo. Ok, hay más opciones y hay muchas cosas de cómo personalizarlos, qué tan chiquita, qué tan grande, si crece más de la gráfica, bla bla bla, ¿no? Pero bueno, ahorita es lo que vamos a ver. Ok, ahora para terminar ya esta clase y listo, y pasar a los temas ya avanzados o más medios, vamos a hablar sobre las multigráficas, ¿no? Aparte de lo que ya habíamos visto, era que muchas veces vamos a requerir, o a veces ciertos trabajos o presentación de ciertos datos nos va a requerir que en una misma gráfica trabajemos con muchas, o más bien que en un mismo archivo, en un mismo análisis, trabajemos con muchos datos y vayamos a querer tener gráficas. Y entonces para esto vamos a tener que recurrir justamente a hacer un multiplot. Vamos a necesitar muchas gráficas y va a haber tres opciones de cosas que podemos hacer. La primera es una que, si bien o mal ya habíamos visto, era utilizar el propio plot. Perdón, una de las cosas que se me había olvidado es que no hay que borrar, sino vamos nada más a comentar. Tal vez en algún momento en la descripción deje el archivo para que si alguien lo quiere descargar, pues ahí lo tenga, ¿no? Entonces este multiplot lo vamos a hacer primero, bien o mal. Vamos a tener aquí, como siempre, nuestro bonito linspace de menos 10 hasta 10, 100 puntos, porque ¿por qué no? Y vamos a suponer que tenemos una Y, que es el sync, ¿no? Que ya habíamos visto. Sync de X. Y este, pues no le puse X. Ya tenemos aquí. Pero tenemos también una Y2. Por ejemplo, lo vamos a llamarle Y1 y Y2. Donde lo que tenemos justamente es el seno de X, ¿no? Y entonces yo quiero trabajar con estas dos y quiero graficarlas las dos. Una de las opciones que tenemos es directamente sobre la misma gráfica. Y para eso solamente tenemos que usar lo que ya conocíamos. Por ejemplo, plot. Y plot tiene la característica de que usualmente podemos poner parejas coordenadas X, Y1. Y luego podríamos poner otra vez X, Y2. Y de esta manera... falta el show.
Plot se va a encargar de formatear cada una de las gráficas y nos las va a presentar en la misma figura en este instante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero otra más, ¿no? O sea, estoy enseñando que sync es básicamente seno de X entre X, ¿no? Entonces, Y3 va a ser X y entonces también puedo pasar a generarlo, ¿no? X, Y3. Y en principio, aquí ya tenemos las tres gráficas combinadas. Para nuestros propósitos, ¿no? Que esta es una de las formas. Todo lo de formato, lo de los ejes, lo de los nombres de los ejes, el título, todo esto sigue funcionando. Una de las, si quieren verlo así, desventajas es que aquí no vamos a poder empezar a usar key arguments porque empieza a mezclarse las cosas, pero no hay por qué preocuparse. Uno puede dejar de abusar y puede separar cada uno de estos, como cada uno en su plot adicional, ¿no? Y2, LT, plot, Y3. Y nos va a dar exactamente el mismo resultado que hace rato. Pero con la ventaja de que al separarlos, pues ya tenemos todo lo que es markers. Por ejemplo, markers. Debemos decir cuál es el marker. Color, por ejemplo. O line style. Vamos a decirle que no quiero que sea. No quiero que tenga línea. Color. Que este sea green. Marker. Que sea puntito. Y line style. Que sean también punteados. Entonces ya podemos trabajar con cada una de ellas por separado. De nuevo, si queremos poner label a cada uno de ellos, también se puede. Label. Función sí. Pink. Función seno. Y bueno. The Legends. Listo. Entonces ahí está. Y bueno, la identidad, ¿no? Y cada una las muestra. Y todo lo que ya habíamos visto de formato y lo que sea, funciona. Ahora, esta es una de las opciones que tenemos para mostrar multigráficas, pero a veces, por ejemplo, en esta particularmente, los valores de seno y de sync como que quedan muy aplastados en relación con lo de la identidad, ¿no? Entonces a lo mejor yo voy a querer separarlas, aunque seguir trabajando con tres gráficas. Y entonces para eso podemos introducir el método 2, que es separarlas cada una en su propia figura o las que yo necesite en su propia figura. Entonces para esto vamos a utilizar el comando figure. Cada vez que nosotros invoquemos figura, va a crear una nueva figura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar la identidad de las que ya tenía, podemos hacerlo así. Figure y figure, vamos a tener dos figuras. Y entonces nos va a permitir graficar por separado. Cada una de estas. Y obviamente las opciones que yo ponga sobre este figure. O sea, esta es la figura. Figura 1. Y por acá. Esta es la 2. Nos va a permitir trabajar con ellas de manera diferente, ¿no? Obviamente ahorita aquí me está dando un cuadrito aquí vacío porque el legend, este de aquí, está afectando esta figura y ahí no hay ninguna label. Entonces mejor lo subo. Y listo, ¿no? Y por último, la última opción que tenemos es la opción 3, en la cual nosotros vamos a querer
graficar sobre la misma figura, pero con ejes separados, que es otra de las opciones. Y ahí va a haber dos opciones, que es subplot y subplots. Ajá, así de bobo a veces es la nomenclatura. ¿Cuál recomiendo? ¿Cuál es? A mí se me hace no necesariamente más intuitivo subplots, pero vamos a ver las dos. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, primero vamos a quitarnos las figuras. De nuevo nos quedamos con cada uno de los plots. Y lo que yo voy a querer es una estructura en una ventana donde yo tengo que decidir cuál va a ser la geometría que yo quiero, ¿no? Voy a tener toda una figura y a lo mejor quiero que las tres gráficas vayan una encima de la otra, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a utilizar subplots. Subplot. Sin S. Y subplot me va a permitir, más bien me va a pedir que yo le dé tres números. El número de columnas, que parte estaba aquí en la documentación. El número de columnas, el número de filas y el índice de lo que yo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que sean tres filas, una columna, entonces puede ser 3 filas, una columna y luego el índice. ¿Cuál de ellas voy a escoger? Por ejemplo, el índice 1. No pregunten por qué aquí los índices corren desde el 1 y no desde el 0. Magia. Entonces yo voy a querer este y lo voy a duplicar. Entonces aquí tengo 2 y 3. Ya tengo las 3. Entonces cada una de estas la voy a intercalar en esto. Entonces, no, tú no. Y acá está el otro, ¿no? Aquí está plot. Y este plot para acá arriba. Ahí está. Figura 1. Ahí está. Ya los distribuí. Entonces vamos a correr. Y listo. Ya tenemos que en una misma figura, en una misma ventana, tenemos las tres gráficas que habíamos, pero cada una de ellas con esta estructura que yo definí. Yo le dije que iban a ser en una geometría de tres filas, una columna, ¿no? Obviamente yo puedo cambiar eso como me sirva. Vamos a invertirlos, por ejemplo. 3, 1. 1, 3. Y si lo que programamos no está mal, pues básicamente cambiamos la estructura, ¿no? En vez de que estuvieran una encima de otra, ahora se pusieron horizontal. Y obviamente podemos poner las cosas mucho más exóticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle que la queremos de 2×2. Obviamente estos son 4 cuadraditos. Ahí está. Y, ay Dios mío, aquí, ¿cuál fue el que falló? Pues este no está. Es de 2×2. 2×2, 3, ahí está. Listo, ese era el que había fallado, que no estaba bien estructurado. O sea, creé otra figura que pues no estaba mostrando, o que sí la mostró, no la vi, porque reescribí la figura. Como no le puse figure, reescribí el primer subplot. Ok, y aquí está. Entonces ya tenemos una estructura de 2×2, pero donde solamente utilicé el index 1, 2, 3 y eso. Ahora, aquí yo estoy utilizando plot, pero podemos utilizar lo que queramos en cada uno de ellos. Cada uno de ellos ya es ajeno, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos la matriz como la que habíamos definido, random.rand de 10×10 para hacerla chiquita. ¿Es así? Sí, creo que sí. Y le podemos decir que lt subplot de 2×2 4, que es el que sigue. Y entonces aquí le podemos decir limshow y m, ¿no? Todo lo que vimos, todo lo que vimos sobre formatear de ejes, y le voy a poner el X label, Y label, todo eso funciona también aquí.
y entonces ya puedo formatear. Hay cosas mucho más complejas, obviamente, de que yo voy a querer que a lo mejor una ocupe 2 posiciones, todo eso ya se puede seguir viendo. Ahorita lo básico lo vamos a ver, nada más hasta aquí. Entonces funciona bastante bien. El otro método, para que no los agarren en curva, si alguna vez ven que hay subplot y subplots, es lo que sigue. Resulta que subplots muchas veces va a pedir que sean específicos sobre tanto la figura como los axes que se están creando, ¿no? Entonces ahora, para invocar subplots, vamos a decirle que figura, access, pueden ser cualquier pointers, va a ser igual a plt subplots, ahora sí con S. Y aquí me pide 2 variables, pero estas no son posicionales. Aquí son, key arguments del número de columnas, por ejemplo 2. El número de filas, número de row, número de filas 2. Aquí tiene otras opciones, como por ejemplo que compartan ejes, que compartan el eje X, el eje Y, son así, pero bueno, en general lo vamos a ver, que tenemos aquí ya los subplots. Y lo que vamos a hacer es que en vez de utilizar ya PLT o el pyplot, vamos a decirle que, bueno, estos de aquí ya quedan cancelados porque ya no lo estamos utilizando. Lo que vamos a utilizar, este también se cancela, estos no me van a servir, es los axis. Y lo que íbamos a tener la notación normal de cuál es la matriz que estamos uniendo. Si es una matriz de 2x2, aquí los índices sí corren desde 0, porque no me lo pregunten. Entonces aquí tendríamos el 0, 0. Vamos a copiar esta parte. 0, 1. 1, 1. Y ¿cuál falta? El 1, 0, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a correrlo. Bueno, aquí está como tenía. Y aquí lo tenemos. ¿Por qué cambió la posición? Simplemente por cómo yo lo definí, ¿no? 0, 0 corresponde a este. 0, 1 corresponde a este de aquí, que es el seno, el Y2. Después el 1, 1 corresponde a este de acá. Y por último el 1, 0, que es bajar 1 y luego quedarnos en 0, corresponde a este. Y la única gran diferencia aquí, como ya no estamos trabajando con pyplot, es que estamos trabajando con axes. Y para definir cosas en los axes, por ejemplo, vamos a ver con el 1, 1 solamente. Aquí le podemos poner set. Y set nos va a permitir ya poner lo de title. Y le podremos poner, este es el título. Xlabel. Sin el PLT. Xlabel. Datos X. Y obviamente Ylabel también se puede ir. Ahí está. Obviamente aquí se están por el reajuste de la ventana se estaban encimando, pero todo eso se puede configurar. Pero bueno, yo espero que con esto les haya servido y que con esto ya tengamos o hayamos cubierto el final de Matplotlib. Ya tienen las herramientas para poder hacer una gráfica como les guste y que sea de utilidad para sus trabajos. Ok, entonces pues por el momento yo me despido. Adiós.